Bueno, dejémoslo ahí. Lo hablamos en un rato. Tenemos gente invitada y nos encuentra hablando ¿Y Federico? ventilando, ¿Se cortó el pelo, Federico? ventilando trapitos al sol. ¿Cómo le va, Federico Zabaleta? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy Buenas bien. ¿Todo Muy bien? noches. bien, A todo las en 8, orden. a las 8 empezamos a desbarrancar un poco, como que nos ponemos más laxos en algunas cosas, empezamos a hacer más como un tema, viste, un tema más serio, un tema no tanto, vamos de Sí. nota en nota. A esta hora nos cuesta un poco más conservar la atención, pero estamos aquí presentes para hablar contigo. Sos parte de Decir Salud, ¿no es cierto, Fede? Sí, efectivamente, sí. Estoy como coordinador de acompañamientos terapéuticos. Ya habían invitado a ustedes anteriormente a otros compañeros como Franco Ujú. Mota, ¿no? Ujú. Sí. Jennifer, le mandamos Juliana un... también puede ser. Sí, sí, estuvo Sí, Julie, estuvo, bueno, Jennifer ha salido varias veces, así que le Ya mandamos un beso son grande. sí. parte de la casa. Son parte de la Un casa. saludo para todos. Bueno, Eh, bienvenido entonces. sí, bueno, gracias, muchas gracias por la posibilidad de estar acá presente con Bueno, y ustedes. quedamos un poco como hablábamos en la previa de la nota, en esto, ¿no? Usar un poco de excusa, como hacemos siempre, Ujú. las fechas que van ocurriendo en la semana. Fue el Día Internacional Sí. de la Sordoceguera y nos venía bárbaro para interiorizarnos un poco más en esta temática, pero bueno, siempre encontramos Ujú. alguna forma de hablar un poco, ¿no? De lo que es el acompañamiento terapéutico, el estar al servicio del otro. Pero bueno, contanos un poco, Fede, vos, qué es lo que haces. Bien, en este caso, bueno, además de ser coordinador de acompañamientos terapéuticos, bueno, me recibí de psicólogo también hace unos meses. Ujú. Siempre estuve interesado por el tema de la clínica de la discapacidad. Ujú. Desde mi propia experiencia personal, soy hijo de padres sordos. Desde chico tuve mucho acercamiento también con personas con sordoceguera, ¿no? Mediante lengua de señas, ¿no? Ujú. Comunicándome con ellos. Eh, pero bueno, siempre estuve metido más con la comunidad sorda, en verdad, más que con la comunidad sordociega, pero bueno, hay algunos nexos ahí que uno, bueno, al entrar a la comunidad sorda empieza como también a conocer otras comunidades también, ¿no? Claro. Ujú. Eh, bueno, acorde a lo que es el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que es en homenaje al natalicio de Helen Keller. Helen fue una, una estadounidense sordociega, fue la primera en recibirse en una universidad. Mm. Se había recibido en la Universidad de Letras de allá de Estados Unidos y que nada, es una gran referente, no solamente para las personas con sordoceguera, sino también para todos los que todas las personas que vengan con alguna, o tengan, adquieran o nazcan con alguna limitación Ujú. en este sentido, con alguna discapacidad, y habla mucho de las posibilidades que son infinitas para todas las personas también, independientemente de las limitaciones que uno tenga, Ujú. pero también, bueno, influyen mucho los factores sociales, el entorno del sujeto, ¿no? Qué posibilidades tiene, ¿no? Para poder socializar y poder desarrollarse en una sociedad también. Claro, Totalmente. Y sí, las sí, ¿qué hace, no? Esa persona recién llegada que tiene como estas particularidades, cómo se empieza a desenvolver, cómo se enteran los que están a cargo Sí, de esa persona, ¿no? De lo que le está pasando y cómo ujú, ayudarlo a que se comunique con el Sí, lo exterior. importante que son las motivaciones, ¿no? Para el desarrollo de esas personas. sí, totalmente. Y antes de pasar a lo que es el desarrollo de estos sujetos, de estas personas, siempre es importante también cómo lo conciben los progenitores, ¿no? Eh, sobre lo que es el concepto de discapacidad, que también me parece muy importante. Ujú. Cómo entendemos o qué entendemos que es la discapacidad, si es solamente una limitación física, sensorial, mental o intelectual, o la discapacidad se construye socialmente a partir de la mirada discapacitante del que no posee o no tiene una limitación, porque siempre la discapacidad va de la mano del que no tiene, Exacto. no del que tiene, de lo que no hay. Entonces, en el caso de Helen Keller, bueno, tuvo una familia que siempre apostó, Ujú. ¿no? Más allá de los recursos económicos, que de verdad tuvieron, son gente adinerada, que tuvieron los contactos para que tenga Helen como una institutriz, para que la pueda orientar. A los 5 o 7 años ya empezó a aprender un montón de cosas y a manejarse, está bien, por ahí de una manera más particular, porque
Además del braille, lo que hacía Helen era con las manos, te tocaba los labios Mm. y se guiaba por el movimiento de tus labios Ujú. y por las vibraciones de la nariz, la garganta, para poder entender qué estabas diciendo. Wow. Wow. Era muy interesante. Eso hoy en día no sucede de esa manera. Por ahí sí, hubo grandes cambios porque hablamos de Helen en los años, no sé, casi Sí, 60. Claro. 1890, Claro, es un siglo. 1900. Ujú. Hoy en día, bueno, está el uso del braille, por supuesto, que sigue Ujú. vigente. ¿Cómo Que impacta, bueno, perdón, sí. cómo impacta la tecnología hoy, la inteligencia artificial, las nuevas aparatologías? ¿Cómo impacta hoy ¿hay alguna posibilidad de que tengan mucho más acceso? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, me parece que la tecnología y todas las cuestiones que se puedan trabajar son siempre bienvenidas, Sí. no solamente para la gente sordociega, Ujú. sorda y todas aquellas comunidades que representan a las personas con discapacidad. Eh, el tema es cómo se emplea eso, desde qué Ujú. mirada, ¿no? Me parece que siempre hay que concientizar, Sí, ¿no? Porque muchas veces se habla de cuestiones inclusivas sí. en la discapacidad, pero solamente es una fachada Ujú. y no es algo que se cumpla, que se pueda emplear. Muchas veces pasa que, sin ir más lejos, instituciones, ya sean públicas, entre otras, ponen una rampa como diciendo con esta rampita ya somos inclusivos y la verdad que hay todo un trasfondo más allá de eso y me parece importante que no es solamente aportar desde lo material, sino también de tratar al otro como un sujeto de deseo, sexuado, social. Y es algo que el concepto de discapacidad que la sociedad por ahí percibe desde menos conocimiento capaz sobre el tema, desde el prejuicio capaz, lo elaboran de otra forma, ¿no? Muchas veces pasa que, la otra les comento una experiencia breve, muy cortita, pero nosotros damos yo también soy docente, supervisor de prácticas en DESIR los sábados, y cuando yo me presenté en esta nueva comisión que había arrancado de alumnos que se están preparando para ser acompañantes terapéuticos, me había presentado y les comenté que, bueno, mis intereses, en qué situación estoy con el tema de la facultad, que me recibí y todo lo demás, y que soy hablante en lengua de señas. La respuesta me asombra y no tanto. La reacción fue un, ah, Claro. yo por ahí lo entendí como si fuera algo como qué lindo, qué tierno. Y yo me Mm, quedo pensando, pero ¿por qué sería tierno? ¿No es una necesidad para comunicarnos? tal cual. Es un Saber, lenguaje más. ¿por qué, ¿por qué tierno? Digo, ¿por qué se piensa la discapacidad de un lado de tierno y que desexualiza? ¿Por qué el sujeto es tierno? Eso me Claro. hizo, me llamó la atención y no tanto porque por experiencia propia siempre escuché o vi ese tipo de reacciones, pero esta vez lo pensé más con otras herramientas ya, ¿no? A esta altura del Sí. partido. Igual yo te lo tiraba más para el lado de los software para personas no videntes. Eh, ¿Hay algún software o algo para personas con sordera? ¿Avanzamos algo ahí en ese campo? Con sordera, por ejemplo, de los sordos ciegos desconozco sinceramente las Ajá, aplicaciones o sí, software que hayan hoy en día, pero para personas sordas, por ejemplo, las hay. sí, Hay aplicaciones que sirven por el tema violencia de género. ajá, Esto es muy interesante porque si a ver, estamos hablando del 144, sí, ¿no? Como una línea, ¿cómo hace una persona sorda para llamar entonces? claro, tal cual. Entonces hay aplicaciones que se basan en eso que sirven para hacer videollamadas también, para que la persona sorda pueda expresarse en este caso Ujú. y siempre haya un intérprete también de por medio. Las aplicaciones también convocan Claro. intérpretes para, ya sea con turnos o sin turnos o en el momento, quien esté disponible, para poder no solamente atender subjetivamente a esa persona que está necesitando, ¿no? Poder comunicarse por cualquier situación o estas situaciones de violencia de género, por ejemplo, o sea, puede ser para cualquier otro trámite también, de trámites ciudadanos, digamos, ¿no? En general. Pero sí, hay para los sordos, hay, por ejemplo, bastantes aplicaciones que se están dando, se están desarrollando. No es algo muy antiguo tampoco, es algo más nuevo en todo caso, que en estos últimos años se están desarrollando. Ujú. La violencia de género me pareció muy interesante, es muy importante también.
Así que, bueno, son cosas que, por ejemplo, hay igualmente ONGs de comunidades sordas que se encargan justamente de ciertos tópicos o temáticas o problemáticas, mejor dicho, para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? Por Bien. ejemplo, el tema de violencia de género están Sordas sin Violencia, si mal no recuerdo que era el nombre, que es una entidad que se basa en eso, ¿no? En abordar a las mujeres sordas que estén sufriendo violencia doméstica o en cualquier ámbito. Mirá vos, Buenísimo, Manu. buen dato. Fede, ¿cómo estás? Te habla Manu. ¿Qué tal, Manu? Todo en orden. Mira, tengo dos preguntas que me parecen interesantes para hacerte. La primera es, Sí. siempre se habla de que las personas ciegas, por ejemplo, sordas, desarrollan otras capacidades para de alguna forma compensar, ¿no? Su discapacidad. Ok. ¿Cuáles son, en tu experiencia, esas capacidades, si existen o es un mito? ¿Cómo es ese tema? Creo que tienen, a ver, si hablo por ejemplo de las personas sordas, tienen la posibilidad de desarrollar una mejor memoria visual, Claro. teniendo en cuenta que la lengua de señas es también poner en práctica la vista de una manera que toda la información entra por los ojos. O Ujú. sea, Sí. mejora tu memoria visual. Tal cual. En ese sentido, por ejemplo, está como estadísticamente comprobado. En el caso de las personas sordociegas, el tacto, El olfato, ¿no? como el olfato también. El tacto más que nada como las manos como un medio de intercambio con el entorno también, ¿no? Mm. Que eso me parece muy interesante, eh, porque al poder interactuar con otra persona necesita las manos. En cambio, un sordo, en la interacción, además de poder trabajar, o sea, además de poder adquirir lo que es la lengua de señas como como una lengua, en este caso, que viene a dar que tiene que ver con la identidad de los sordos, ¿no? Que viene a representar también una cuestión más cultural. También el tema de lo que ellos puedan ver, ¿no? Ellos se desarrollan también a partir de lo que ven, y cómo se van desarrollando en medio de la sociedad también, no solamente con la vista, sino obviamente con toda su integridad. Más allá de que ellos no todos los sordos tampoco no pueden escuchar, tenemos distintos tipos de sordos también, Claro. o sea, sordos oralistas que pueden desarrollar mucho mejor la fonética, Ujú. ¿no? Bueno, algún sordo que tenga también alguna disminución, como los hipoacúsicos, por ejemplo. Pero bueno, no siempre es igual para todos los casos, eso es desde el vamos, Ujú. entonces eh, es muy difícil pensarlo, para mí es como más un mito, Claro. igualmente, pensarlo como un mito no me saldría pensarlo como un mito. Claro, pero no se puede hablar de una generalidad, ¿no? Es más bien No, la jamás. particularidad de cada Claro. uno. ¿Tenías una más? Sí, Totalmente. Dale. tengo la segunda y es el día a día, ¿no? El hecho de manejar que cuando sacás el registro te muestran que hay un cartel que indica Sí. que en el auto hay una persona que no es, que es sorda. ¿Cómo es el día a día en las actividades, ¿no? Cotidianas? ¿Cómo es ese tema? Eso me encanta porque a nosotros de este lado, los que somos oyentes, por ejemplo, con una persona sorda, pensamos muchas cosas del lado del desconocimiento, por supuesto, ¿no? Como pensamos que para una persona sorda, si conduce, tiene que estar escuchando un montón de cosas, las bocinas, bueno, ¿cómo va a escuchar la bocina? Y en verdad una persona sorda puede manejar tranquilamente por la calle, porque tiene otro tipo de concentración, tiene esta cuestión de lo visual, o sea, maneja todo como manejamos todos. Sí, Parece, y es llamativo, quizás porque más atento sí, todavía. más atento, visualmente más atento, porque tiene un campo perceptivo mucho más Amplio. amplio, podemos decirlo así, presta más atención que nosotros por ahí, si escuchamos, bueno, buenísimo, pero ellos están como más atentos a partir de lo que observan. Pero el día a día es como lo hacemos todos, Tal cual. en la lucha con la sociedad y con las barreras, pero no por tener una limitación le cambie mucho. Pero también, a ver, repito, el tema de la generalización, depende también de cuántos recursos tenga la persona con esta discapacidad, cómo se crió, cuál fue su entorno. Tal cual. Ujú. No todos los sordos saben lengua de señas. Ujú. Claro.
Sí, son las oportunidades Sí. que se levantan, como cualquier persona que nace en distinto lugar, ¿no? Y tiene una oportunidad distinta por haber nacido en cierta parte del mundo y otra tiene otras oportunidades. Hoy hablábamos un ratito antes de la nota y me nombraste también algo de los colores de los bastones en cuanto a las personas ciegas que te van indicando también el grado de no... ceguera. Claro, de no visibilidad, o sea, si no ven absolutamente, si sí, ¿cómo es eso? Porque Sí, no lo... Está bueno saberlo. sí, me parece interesante esto. Por ejemplo, hay tres tipos de bastones. El bastón verde hace referencia a que hay una disminución visual, pero Ujú. que tiene un campo perceptivo que puede llegar a detectar algunos objetos, por ahí de manera un poco más borrosa, no tan nítidas, pero hay una disminución. Después el bastón blanco es el que conocemos todos, digamos, socialmente. Es la persona ciega que, bueno, más del lado de una disminución mucho más, con un número más amplio, digamos, ¿no? Que no va a poder ver prácticamente casi nada. Ujú. Ujú. Y después está el bastón blanco y rojo, que es de la persona sordo-ciega. Ah, mira, ok. no sabía. Sí. Bien, Me parece buen dato. interesante eso Wow. también, en cómo nosotros podemos ayudar a una persona sordo-ciega, cómo es la manera de acercarnos. Ujú. Ujú. Siempre es suavemente a tocarle el hombro, los brazos, ¿no? Siempre ponerse delante de la persona sordo-ciega, porque tampoco sabemos qué grado de disminución tiene, que capaz dentro de ese campo perceptivo que llegue como a poder visibilizar finamente, pueda llegar a detectar que alguien está delante de esa persona, Ujú. ¿sí? Y siempre es importante eso. Eh, y algo que me pareció muy interesante también, que es esta cuestión de siempre, bueno, a la hora de saludar a una persona sordo-ciega, y si tiene manejo de lengua de señas, poder presentarnos, decirles quiénes somos mediante las señas. Ustedes por ahí pensarán cómo les seño, Claro. cómo lo ve, ¿Cómo me comunico? Ujú. Claro. cómo me comunico. Vos pones tus manos hacia el frente Ajá. En y su la hombro, persona ¿no? No, poner las manos al frente, ¿viste? Como quien te va a dar una mano. ¿Viste cuando te saluda alguien? Bueno, poner las Sí, manos Sí. al frente y esa persona tiene que tocar tus manos. Ujú. Ajá. Y a partir de eso, vos tenés que empezar a señar para que la persona sordo-ciega sepa qué es lo que está señando. Bien. Ok. Es por medio del contacto. Perfecto. Esto te lo pregunto de total ignorancia. La persona sordo-ciega, digamos, maneja las dos lenguas, digamos, braille y Depende. señas. Depende de Depende. lo que haya estudiado, claro. Depende del entorno, depende de Claro. muchas cosas. O sea, Ajá. siempre como parece como esperable que Sí, 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 sí. pero depende de cómo se crió, cuál fue su entorno, si hubo recursos por parte de la familia o no. Ujú. Pero no, por eso no todos manejan por ahí el tema del braille necesariamente o las señas, Tal cual. ¿no? Es eso. Bueno, No podríamos generalizarlo. acá nosotros siempre hablamos que las discapacidades no tienen nada que ver con las capacidades, ¿no? Que tienen todas las personas, que tienen las personas con discapacidad, valga la redundancia. Eh, Ujú. y bueno, y apoyamos esta inclusión de poder visibilizar, digamos, a todas estas personas que quizás a veces no tienen el apoyo, ¿no? Como para tener una computadora o tener los recursos necesarios. Sí, Y gracias. Sí. y sobre todo saber acercarse, ¿no? Porque Ujú. escuchar sordociego por lo menos a mí me impacta. Fuerte. Es fuerte y el hecho de saber cómo acercarse me parece que es algo muy importante Ujú. y muy valorable saberlo, o sea, fundamental. Está bueno, por algo estamos hablando acá con Federico Zabaleta, que nos está prestando su tiempo, te agradecemos un montón, Fede, siempre la gente de Decir Salud, que es el centro de atención integral, hay de todo, en Decir Sí. están dando cursos constantemente, hay que meterse en la página y chusmear porque hay siempre capacitaciones, acompañantes terapéuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, de todo, hay Total. para la ayuda, para estar un Y poco a la comprensión del otro. Diga. me gustaría agregar algo Sí. y ojalá en alguna próxima invitación que me quieran hacer y por esta temática, para el próximo año capaz, en estas fechas, si ustedes me permiten, Por Sí. favor.
tener al lado mío una persona sordo-ciega para que también nos cuente de su lado las experiencias. Pero Súper. sería genial, sería genial. No creo que esperemos hasta la próxima No fecha. creo. Me parece que un año es un montón. Lo podemos hacer mucho antes. Lo hablamos con Jennifer, que es tan bondadosa y siempre nos hace este nexo increíble para hablar con todos estos profesionales. Así que se hace, seguro, seguro. Me parece muy Contá con interesante eso. escucharlo de primera persona, pero es increíble. Sí, Es que ya. nosotros por ahí lo contamos del lado de nuestra propia percepción, pero qué mejor que esa persona que te lo pueda contar de sus zapatos, Total. digamos, porque es muy difícil ponernos en ese lugar. Ujú. Es No, así. es muy difícil. Yo apenas puedo por ahí contarte de mi experiencia, pero qué mejor que esas personas y generar también esta inclusión de que esta persona sea la que nos cuente cómo vive el día a día. Claro. Totalmente. Parece Genial. genial. Quedamos, ¿eh? Quedamos, te lo Vamos- tomamos. Lo vamos por dejaste ahí eso. para lo último y ya estamos pensando en cuándo volvemos a hablar con vos, con esa otra persona, Nos con quien dejaste quieras. picando. Quedamos Ahí está. en eso. Entonces, Federico-Zabaleta con Z y B corta, Decir Salud, Jennifer y toda la Todo muchacha. el equipo. Le mandamos un gran abrazo a todos. Buen fin de semana y gracias por toda esta información, Fede. Igualmente a ustedes y bueno, la mejor para la radio, para el programa, así que bueno, gracias y bueno, nos veremos en la próxima. Dale. En la Gracias, próxima. Fede. Gracias, Contamos Fede. con Buen eso. fin de. Un Buen beso. fin de- Chao, hasta luego. Chau, chau. Buenísimo. Quedamos, ¿eh? Ya Qué estamos. importante, Tenemos ¿no? alguien interesante para conocer.